El tema del webinar de hoy será el modelizador de geoprocesos en GBSIG. Durante el webinar se presentarán los fundamentos básicos sobre Sextante, también una introducción al uso de modelador de Sextante y también ejemplos de modelos. El ponente será Gustavo Agüero Córdoba, profesor GIS de la Earth University, la Universidad Técnica Nacional, y también profesor de los cursos GBSIG y Geoprocesamiento Avanzado en la Asociación GBSIG. Antes de la presentación de Gustavo, yo invito a Álvaro Anguix, que es director de la Asociación GBSIG, para dar algunas palabras acerca del proyecto. Álvaro. Hola, bueno, buenos días o buenas tardes a todos, según en qué parte del mundo estéis. En primer lugar, agradecer a Mundo Geo por esta felicitación que no esperaba y a todos los asistentes pues que estáis invitados a un trozo de esa tarta virtual que ha mostrado. Simplemente quería comentar que hoy Gustavo Agüero nos va a mostrar el modelizador de geoprocesamiento dentro de las versiones de GBSIG 1.11, 1.12. Pero también comentaros que en muy breve vamos a tener la nueva versión 2.1, que más de uno ya conoceréis por otros seminarios online, o si seguís el blog o las noticias de GBSIG, porque está despertando bastante expectación por todas las novedades que trae. Entonces es probable que a futuro, si hacemos otro seminario sobre el modelizador de geoprocesos, sea ya sobre esta versión 2.1. Hoy mismo hemos anunciado hace un par de horas la versión candidata a final, con lo cual estamos, la segunda versión candidata a final, con lo cual estamos ya muy cerca de ella. Y nada, simplemente os animamos a todos también a probar esta versión. Por último, comentar que si hay asistentes de Perú, la semana que viene son las primeras jornadas de GBSIG en Perú. Podéis encontrar más información en la página de GBSIG. Son jornadas gratuitas y os animo a todos a asistir. Y en diciembre, la primera semana de diciembre, días 3, 4 y 5, son las 10º jornadas internacionales de GBSIG que se hacen como todos los años en Valencia, España. Y también os esperamos a todos para celebrar conjuntamente este aniversario. Y sin más doy ya la palabra a Gustavo Agüero, que nos va a mostrar pues todas las capacidades que son muy interesantes del modelizador de GBSIG. Gracias. Perfecto, muchas gracias Álvaro por las novedades y vamos ahora entonces cambiar al ordenador de Gustavo para que pueda empezar su presentación. Gustavo. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Álvaro, y a todos los participantes en este webinar. Pues, como Álvaro lo dijo, algunos buenos días, otros buenas tardes. El día de hoy, como lo ha comentado muy bien Álvaro, vamos a ver principios del modelizador de Sextante sobre las versiones de la rama 1X. También lo ha anunciado Álvaro que hace pocas horas ya se lanzó la versión candidata 2 de la rama 2.1 de GBSIG y posteriormente pues estaremos haciendo el esfuerzo para presentar este tipo de webinar sobre esta nueva versión. Lo ha indicado Eduardo también, de que aquí veremos principios sobre Sextante, cosas muy importantes que el usuario que comience a utilizar el modelizador debe tener presente. De igual manera vamos a ver principios sobre el modelizador específicamente, lo que son las entradas y los procesos y la posterior parametrización. Bien. Quiero comentar que hay un par de webinars sobre geoprocesamiento que fueron dictados el año anterior, en el mes de septiembre, uno en español dictado por mi persona y otro en portugués dictado por el compañero Manuel Pulido.
en el sitio oficial de GVSIC, pues pueden accesar tanto las presentaciones como los ejercicios que en su momento fueron presentados en estos webinars. También es importante comunicarles que en el sitio oficial de GVSIC hay un apartado sobre información de sextante, que está catalogado en tres niveles. En cada uno de ellos van a encontrar 10 videos sobre diferentes temáticas de sextante. Muchas de ellas las veremos el día de hoy. Y es importante pues que sepan que esta información está ahí disponible. Vienen en cierto grado de dificultad, como podrán ver en la parte que dice sextante 3, la última parte es como para expertos, ya de gente que hace la aplicación de los algoritmos vía la interfaz de línea de comandos. Bien, vamos a dar inicio. Voy a conversarles alrededor de unos 15-20 minutos, primero sobre algunos principios y cosas importantes que debemos de conocer. Voy a pasar rápidamente por estos temas que fueron abarcados en el webinar anterior sobre geoprocesamiento, pero que son conceptos importantes de conocer. El primero de ellos es sobre el geoprocesamiento, o sea, ¿qué implica el geoprocesamiento? Pues debemos decir que son operaciones en sistemas de información geográfica que trabajan con grupos de datos de entrada y aplican uno o varios algoritmos sobre el conjunto de datos, devolviendo resultados como datos de salida. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los posibles tipos de salidas que va a generar o van a generar los diferentes tipos de algoritmos en sextante. Y este segundo párrafo es importante porque muchas veces la información que arroja un algoritmo puede ser entrada o insumo para subsiguientes procesos o subsiguientes algoritmos. También comentábamos en el webinar anterior, el año pasado, sobre el concepto de algoritmo, que lo vamos a escuchar N veces durante esta presentación. Y es importante saber que el algoritmo es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas que tienen un orden infinito y un número definido, o sea, finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos, ¿okay?, sin generar ninguna duda de que se va a llegar al resultado final. Ponía como ejemplo algo muy simple, referido a los primeros 7 números pares que conocemos, y decía en su momento que casi a la velocidad de la luz vamos a responder 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pero realmente es importante saber por qué ese número es par, y no simplemente tenerlo memorizado sin saber el por qué. Dentro de las diversas formas que existe para demostrarlo, puede haber un enunciado que defina un número par como aquel que cumpla que el doble del entero de su mitad sea igual al número inicial. ¿Okay? Vamos a tomar dos ejemplos. Vamos a tomar al azar los números 25 y 32 y vamos a aplicar ese algoritmo que hemos descrito anteriormente. La mitad de 25 es 12.5, la parte entera es 12, el doble es 24 y por tanto 24 al no ser igual a 25, que es el número inicial, el número queda declarado como impar. Caso contrario, veámoslo con 32. La mitad de 32 es 16, la parte entera es 16, por 2 es 32 y 32 es igual al número inicial. El número queda declarado por tanto como número par. Este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Pero para que veamos que es una secuencia de pasos finita que pretende demostrar el enunciado del algoritmo para llegar a una resolución final. Bueno, otra parte importante cuando se habla de algoritmos es los diagramas de flujo, que son la parte gráfica de representación de un algoritmo. Y también, como les menciono en el webinar anterior, aquí poníamos un pequeño ejemplo donde simplemente se parte de que una lámpara no funciona y entonces se revisa que esté conectada a la red eléctrica, y si no está conectada simplemente se conecta
y bueno, se da por solucionado el problema. Y si está conectada y aún así no funciona, revisar el foco, el bombillo o la lámpara si está quemado. Si está quemado se reemplaza y se da por solventado el problema. Y si está conectada y la lámpara o el foco no está quemado, entonces se da por un hecho que la lámpara está mala. Bueno, aquí hay que preguntarse si esto es correcto o no. Y pues en definitiva, obviamente nos damos cuenta que este diagrama de flujo tiene un serio problema. Y es que se está asumiendo que hay flujo eléctrico. ¿Okay? La lámpara puede estar buena, puede estar enchufada, el foco puede estar bueno, pero no hay fluido eléctrico. Entonces estaríamos cometiendo un error al reemplazar el foco y mucho menos, o un error más grande todavía al comprar una lámpara nueva, solamente por asumir que hay fluido eléctrico cuando no lo hay en realidad. Traduciendo esto ya a materia SIC, hay un homólogo, un equivalente de lo que es un diagrama de flujo, que podría llamarse modelo cartográfico, que es cuando ponemos una representación gráfica de todos los pasos que seguimos para obtener un resultado en específico. Aquí pueden ver, por ejemplo, que se nombra la herramienta sextante, se nombra el grupo de algoritmos, el algoritmo como tal, su parametrización y la secuencia de pasos que se debe de seguir, o el flujo de trabajo, para obtener el resultado final. Aquí les pongo otros ejemplos para resultados diferentes y les pongo un ejemplo específico de cómo se ve ese diagrama de flujo, ese modelo cartográfico, ese flujo de trabajo, específicamente dentro del modelizador de sextante. Aquí les pongo el mismo ejemplo, este otro que acabamos de ver, un poco más entendible, llamémoslo así, para que comencemos a ver varios aspectos importantes que es el objetivo de este webinar. Les he puesto colorimetría para que identifiquen fácilmente de qué trata el algoritmo. Primero podemos ver que hay dos recuadros de color amarillo que son entradas obligatorias al modelo. O sea, este modelo no va a correr si no damos un raster de elevaciones y no definimos las coordenadas del punto de interés. ¿Por qué? Porque este modelo lo que pretende es definir la cuenca aguas arriba de un punto. O sea, la cuenca aportante aguas arriba de un punto definido. Las otras 10 entradas que aparecen en color naranja son entradas auxiliares. Auxiliares porque son entradas que nosotros podemos definir dentro del modelo para parametrizar un algoritmo. En este caso específico que estoy indicando aquí, el relieve sombreado. Fíjense que hemos parametrizado 4 entradas, definiendo el método que vamos a utilizar para el relieve sombreado, la declinación de la fuente de luz, el azimut de la fuente de luz y el factor de exageración para la visualización de este relieve sombreado. De igual manera, en el algoritmo de pendientes parametrizamos las unidades, si vamos a calcularlas en radianes, en grados o en porcentaje. Igualmente aquí, para la definición de la red de drenaje, parametrizamos el umbral de red. Para las curvas de nivel, parametrizamos la equidistancia. O sea, cada cuánto queremos las curvas de nivel, si cada 10, 15, 20, 50 o 100 metros. Y luego a la red de drenaje le vamos a aplicar un suavizado de líneas, para lo cual también utilizamos 2 parámetros. Parametrizamos el tipo de curva que vamos a utilizar en el suavizado y los puntos intermedios dentro de la curva. Por último, utilizamos un parámetro de tolerancia a la hora de unir líneas cercanas, porque uno de los productos finales es la poligonización de las curvas de nivel. Entonces pueden ver que en total, en este ejemplo, se corren 19 algoritmos. 14 de ellos quedan como temporales. Temporales significa que no son salidas visualizadas como resultado. Mientras que los que aparecen con el icono de algoritmo color blanco y verde son las 5 salidas que yo voy a requerir en este algoritmo. Pero bueno, lo veremos más adelante.
para que lo vean ya en funcionamiento. Bien, la caja de herramientas de Sextante en las versiones 1.11 y 1.12 tiene la apariencia que se está mostrando en este momento en pantalla. La apariencia de la caja de herramientas en las versiones de la rama 2X varía sustancialmente, puesto que ya permite introducir dentro del modelador los propios algoritmos de la caja de herramientas de GBSIG. Todo esto se desglosa de esta manera, donde tenemos los geoprocesos de GBSIG dentro de la caja de herramientas. Repito, en la versión 1X no se pueden meter dentro del modelador. En la versión 2X ya todos estos procesos propios de GBSIG pueden meterse en el modelador. Tenemos otra parte que son los modelos creados por el usuario, que aparecen con este icono, que es el icono del modelizador, y aparece el toolbox o caja de herramientas de los 300 y tantos algoritmos de Sextante, más una opción de desarrollo de los scripts propios del usuario también. Bien. Una pregunta importante es: ¿qué debo saber para usar el modelizador? Pues básicamente hay dos cosas importantes que se deben conocer. Lo primero es sobre geoprocesamiento, tener los fundamentos sobre el geoprocesamiento tanto a nivel vectorial como raster, y conocer Sextante. Idealmente, otros grupos o librerías de algoritmo como GDAL, Saga, GRASS, etc., que podrían también integrarse. Y específicamente, como vamos a hablar de Sextante, es ir conociendo un poco sobre cómo esos 300 y pico de algoritmos se agrupan, y dentro de cada grupo, para cada algoritmo, cuáles son sus parámetros y cuáles son sus salidas. La barra de herramientas de Sextante presenta 7 iconos que en su orden específico representan la línea de comandos, la caja de herramienta, el modelizador como tal, el historial, los resultados, el explorador de datos y la ayuda de Sextante, que también voy a hacer un poquito de hincapié a este respecto. Bien. Esto lo voy a dejar para después, puesto que quiero enseñarles una hoja de cálculo que hemos preparado como ayuda para búsqueda de algoritmos de Sextante. ¿Qué salidas genera el modelizador de Sextante? Las salidas que se pueden esperar a la hora de utilizar cualquiera de los algoritmos de Sextante son diversas y pueden ser de 5 tipos diferentes, de un solo tipo o combinaciones de ellas. Por ejemplo, a nivel de cartografía nos puede generar vectores o capas raster, nos puede generar tablas, nos puede generar gráficos o nos puede generar documentos de texto. Aquí les presento ejemplos específicos. Aquí tenemos una capa vectorial del contorno de un espejo de agua, el mismo espejo de agua pero en formato raster. Aquí tenemos un ejemplo de salida de un algoritmo en forma de tabla, un ejemplo de gráfico, caso específico de un perfil longitudinal, y un ejemplo de tipo documento, en este caso las estadísticas básicas de un raster. Bien, una pregunta importante que se hacen todos los usuarios respecto a sistemas programados sobre plataformas de 32 bits, como es el caso de GBSIG y el caso de Java, es si el sistema operativo influye en los resultados. Hay que tener cuidado en las afirmaciones que se haga a este respecto. Yo de antemano les voy a decir que sí tiene influencia. Les pongo aquí un ejemplo. El algoritmo que les acabo de mostrar minutos atrás, el de Cuencas, sobre este mismo computador que estoy utilizando para este webinar, que es un computador
que ya va a cumplir 5 años, utiliza Windows 7 de 32 bits, que tiene una memoria RAM de 3 gigas. Ejecutando ese algoritmo para un caso específico de un modelo de elevaciones en Honduras, tarda 8 minutos 45.6 segundos. El mismo modelo, con la misma cartografía y los mismos parámetros, en un computador de tipo i5, computador nuevo de apenas 2-3 meses, en Windows 8 de 64 bits con 6 gigas, tarda 3 minutos 45 segundos. O sea, hay un ahorro de alrededor del 60% del tiempo. Entonces, claro que sí, claro que pese a que GVC y Java son programas diseñados para sistemas operativos de 32 bits, presentan un ahorro considerable en los tiempos de ejecución, o sea, en los costos máquina. Pero básicamente, y esto debe quedar muy claro, es que las diferencias mostradas en los tiempos son básicamente resultados debidos a la velocidad de los procesadores de estos dos equipos que son muy diferentes, ¿ok?, en su arquitectura y en velocidad de procesadores. Los software de 32 bits, repito, en este caso el Java y el GVC, corren en 64 en lo que se llama modo de compatibilidad. Y estos sistemas no hacen cómputo en paralelo, solo centralizado. ¿Okay? Por eso es que demandan tanto tiempo en máquinas de 32 bits. No es que en la de 64 hagan cómputo paralelo, sigue haciéndolo centralizado, pero la velocidad de los procesadores de estos nuevos equipos es lo que permite que un modelo como este se ejecute en menos del 50% del tiempo. Hecha esta aclaración, vamos a entrar directamente allá a materia del modelizador. La pregunta que ven en esta columna de la derecha, de primera, en color de fondo rojo, la voy a dejar para el final, para que definamos cuándo es que vamos a requerir hacer un modelo. Vamos a comenzar por definir qué es el modelizador de sextante. En pocas palabras, yo lo definiría como una herramienta para concatenar algoritmos de una librería en específico. En este caso, la librería de sextante. Eso es básicamente. El modelizador es un lienzo de trabajo, como lo vamos a ver ahora, donde tienes la facilidad de ir concatenando, o sea, ir uniendo algoritmos de una manera secuencial, lógica y además finita, para obtener un resultado final. Por tanto, nos va a facilitar de forma gráfica representar ese flujo de trabajo. Nos va a permitir parametrizar los algoritmos, lo cual da control al usuario sobre estos. Vamos a verlo muy claro esto en algunos ejemplos que les voy a presentar posteriormente. Y pues genera herramientas de productividad. ¿Por qué? Porque podemos... Son factibles de personalizar, de reusarse, de modificarse, de distribuirse y ejecutarse en diferentes modalidades, o sea, por procesos por lotes, por capas cargadas, etcétera, etcétera. Fíjense que los archivos que genera el modelizador son bastante livianos. El que les mostré hace un rato, ese aparentemente complejo y grande de cuencas, que en realidad es bastante simple, genera un archivito apenas de 14K. O sea, es un archivo que se puede poner en un correo electrónico de una manera sumamente fácil y liviana, sin ningún problema de transmisión. Bueno, ¿dónde se guardan los modelos? Cuando estamos en la interfaz de GVC y abrimos el icono de sextante, tenemos abajo a la derecha un icono que nos permite definir varias configuraciones. La última de ellas, que dice modelos, nos va a permitir indicar la ruta donde tenemos cargados esos modelos o guardados esos modelos. Y con solo presionar el botón de cargar modelos nos lo va a traer a la caja de herramientas.
¿Cómo accesamos el modelizador? Bueno, tenemos dos maneras de accesarlo. Una es a través del menú principal, por la opción denominada sextante, y cuando se abre el submenú, presionamos sobre la opción del modelizador. Y la opción más directa es utilizar la barra de iconos, que también aparece debajo del menú contextual, directamente sobre el icono del modelizador. Bueno, ¿qué apariencia tiene el modelizador? Esta es la apariencia del modelizador. Es un lienzo de trabajo o un área de trabajo donde vamos a cargar los tipos de entrada y vamos a cargar los tipos de procesos o algoritmos que queramos ir ejecutando o concatenando. Esta es la apariencia para la interfase GBSIC 1.12. Les voy a mostrar rápidamente qué apariencia tiene en otros software. Por ejemplo, esta es la de Quantum, esta es la de Cosmos, y esta es la apariencia que muestra la nueva versión de GBSIC en la rama 2.1. Vean, por ejemplo, que ya hay acceso a todos los geoprocesos de GBSIC. Bueno, ¿qué es lo primero que debo hacer cuando voy a utilizar el modelizador? Lo primero que debo hacer es exactamente lo mismo que hago, o lo primero que hago, utilizando buenas prácticas, cuando voy a crear una hoja de cálculo, cuando voy a hacer una presentación en PowerPoint, por ejemplo, cuando voy a hacer un documento de texto, incluso cuando voy a hacer un nuevo proyecto sobre GBSIC. ¿Qué es lo primero? Darle un nombre y guardarlo. Eso es lo primero, para que posteriormente ya no nos preocupemos por el nombre y solamente vayamos dando al botón guardar para que todo lo que vayamos poniendo en nuestro lienzo de trabajo vaya quedando guardado. La otra pregunta es, cuando entramos al modelizador tenemos dos pestañas, una de entradas y una de procesos. Bueno, ¿qué es primero? ¿Las entradas o los procesos? Aquí la respuesta es que para esto no hay receta. No tenemos receta. La razón es muy sencilla. El proceso puede ser entrada de otro proceso. Vamos a ver un caso donde la entrada no necesariamente es una capa vectorial, raster, etcétera, sino que es ya en sí un proceso. Y el único requisito es que ese proceso no requiera entradas cartográficas. Ahora, si ese primer proceso va a requerir alguna entrada específica, pues necesariamente y obviamente lo primero serían entradas. Y vamos a ver los dos casos específicos. Este es un ejemplo de cuando ese proceso, primero, se requiere parametrizar. Cuando no necesariamente ese parámetro implica una entrada cartográfica. Pero antes quiero hacerles unas recomendaciones. Aparte de lo que ya vimos antes, que lo importante es primero conocer sobre geoprocesamiento, tanto vectorial como raster, y conocer sobre sextante, es cómo aventurarme a trabajar con el modelizador. Sé que en este webinar posiblemente haya personas que ya hayan experimentado con el modelizador, sin embargo, el objetivo principal es dar una inducción a aquellas personas que quieren introducirse en el uso del modelizador. Por tanto, estos consejos que son básicos los considero muy importantes para todos ellos. Lo primero, la primera recomendación o primer paso en este y cualquier otro software es capacitarse e investigar. ¿Okay? Para eso, por ejemplo, tenemos GBSIC Training, donde usted puede capacitarse en diferentes módulos, en diferentes extensiones específicas sobre GBSIC. E investigar, leer bastante, buscar, investigar dentro del propio software. Ver los grupos de algoritmos, ver qué hace cada algoritmo, ver cuáles son sus entradas de parametrización, qué tipo de salida genera, etcétera, etcétera. Cuando ya estamos en capacidad de utilizar una plataforma, en este caso GBSIC y Sextante,
y queremos realizar alguna tarea, queremos automatizar alguna tarea, el segundo paso que yo recomiendo es escriba el problema. No se complique, olvídese de términos técnicos, utilice sus propias palabras. Utilicen lo que se llama en programación pseudocódigo. Descríbalo en sus propias palabras. Tenga su libreta, su cuaderno de apuntes y escriba ahí específicamente qué quiere y cómo cree que puede solucionarlo. Posteriormente, diagrámelo. Para esto tampoco hay que ser experto en programación. Si conocen algo sobre diagramas de flujo, pues perfecto. Si no, no se preocupen. Hagan un simple gráfico, un simple dibujo, que tiene un principio y un fin con los productos que usted requiere, y los pasos intermedios o flujo de trabajo requerido para llegar a obtener esa salida. Y ahora sí, cuando usted tiene todo esto, ok, vamos al modelizador. Vamos a crear nuestros modelos. ¿Qué presenta un modelo al ejecutarlo? Bueno, los ejemplos que les voy a presentar acá los vamos a ver ahora ya directamente sobre la plataforma, sobre el propio GBSIG. Por ejemplo, este es un caso bastante sencillo, pero un caso al que normalmente nos enfrentamos los usuarios de SIG. Y es aquel caso donde tenemos tablas externas en formatos legibles o entendibles por un sistema de información geográfica, y me refiero a formatos de tabla DBF o formatos CSV, donde tenemos todas las características de los puntos levantados, desde el número de punto, descripción, etcétera, 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 o sea, todos los atributos que lleve cada registro. En este caso no he puesto ninguno más que el número de puntos y sus coordenadas. Pero esto es lo importante, las coordenadas. La información geográfica es importante y está referida a un lugar específico de ocurrencia. Entonces, cada uno de estos puntos tiene sus respectivas coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos en este ejemplo? Es tomar tabla externa de puntos, que en este caso son puntos de las esquinas o los vértices de un predio o una finca, ¿okay?, que está ubicada en esta localización geográfica, para eso he puesto el fondo de la ortofoto, y que le haremos un proceso, haremos un modelo para tomar esta tabla externa y convertirla en esto, que es la poligonal de este predio. Este es el modelo. Y ven que es bastante simple. Comenzamos con una entrada que es tabla externa, generamos una capa de puntos a partir de esa tabla, esos puntos se convierten a líneas, esas polilíneas se convierten a polígonos, y aprovechamos luego para agregar propiedades geométricas a esos polígonos, o sea, para tener el área, el perímetro y otros parámetros de la poligonal. Pero tenemos dos entradas auxiliares, que es las que nos permiten como usuarios del modelo poder indicar a este algoritmo que va a generar una capa de puntos a partir de esta tabla en qué campo se encuentran las coordenadas. Si esto no lo decimos, el algoritmo se vuelve sencillamente inservible. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener la plena garantía de que todas las tablas externas que vayamos a utilizar al correr este algoritmo sin estos parámetros, sus campos de coordenadas se llamen siempre XY. Pero ¿qué sucede si nos llega una tabla de campo donde el usuario decidió que este campo se iba a llamar cort-x y esta se llama cort-y, o a este le llamó longitud y a este le llamó latitud? Esto es lo que nos permite la parametrización del algoritmo para tener control sobre el mismo. Digo algoritmo porque el modelo, una vez que está hecho, se convierte en un algoritmo, ¿no? Es una concatenación de varios algoritmos, pero aparece como propiamente como un algoritmo. Bueno, y una vez que lo ejecutamos, ¿qué nos presenta? Pues nos debería presentar una pantalla de usuario donde nos permita estas entradas, que sería esta.
Para esto, para generar la interfase de usuario, tenemos que hacer exactamente nada. Sextante la genera automáticamente. O sea, no tenemos que programar y hacer ventanitas y convitos y todo lo demás. Sextante genera automáticamente, una vez que hemos definido el algoritmo, y lo hemos guardado, cuando lo ejecutamos, nos genera la interfaz de usuario. Vean que aquí están las 3 entradas. Sextante nos dice, muy bien, para este modelo que has llamado polígono desde tabla, me vas a decir cuál es la tabla externa. Aquí escogemos dentro de todas las tablas que ya obviamente de previo tenemos cargados como documentos de tabla. Y nos dice, ahora sí, para esta tabla, dígame dónde está la coordenada X y dónde está la coordenada Y. Y listo, lo ejecutamos. Otro caso práctico. Cuando tenemos la necesidad sobre un predio también, sobre un campo de cultivo, sobre un campo que se va a cultivar, o simplemente sobre un campo, no importando qué uso tenga, pero quisiéramos hacer un levantamiento de información para parámetros del suelo en virtud de poder determinar su uso potencial. Entonces necesitaríamos, por llamarlo así, subdividir esa área geográfica con una malla, y de una malla, para una malla de una dimensión determinada. Y luego para esa malla obtener las coordenadas de su punto central o centroide, para posteriormente ir a campo con dispositivos de posicionamiento en campo y hacer el levantamiento en cada una de las hectáreas en su punto central. Bueno, este sería el caso típico que les mencionaba hace un momento en función de la pregunta ¿qué es primero, la entrada o el proceso? Vean que aquí no hay ninguna entrada de previo. Lo que tenemos en sí es un proceso como tal. Vamos a crear una retícula a la cual le vamos a calcular centroides y le vamos a agregar coordenadas. Pero lo parametrizamos para decirle de qué tamaño queremos la retícula. ¿Ok? Y además qué tipo de retícula vamos a generar. Si va a ser de líneas, va a ser de puntos, va a ser rectangular, etcétera, etcétera. Más adelante ya les voy a mostrar en pocos minutos este modelo en diferentes maneras, así de forma sencilla y luego aplicando una submalla interna. Y esta sería la interfase de usuario. Nos permite definir el ancho y el alto de la malla y el tipo de malla o de retícula. Bien, otro ejemplo sencillo. Y esto también se los voy a mostrar ahora. Sobre una imagen satelital, tenemos aquí en la parte superior un espejo de agua. No tengo ahorita el dato memorizado, pero estos son bastantes kilómetros de contorno del lago. Creo que son más de 500 kilómetros. Bueno, la pregunta es, ¿a cuál de nosotros nos gustaría ponernos a digitalizar este contorno de este espejo de agua? Les repito, son más de 500 kilómetros. Creo que nadie. Como práctica podríamos hacer unos cuantos kilómetros, pero no más. Bueno, existen procesos de clasificación, en este caso un algoritmo para clasificación no supervisada, y procesos posteriores de vectorización de esos raster o agregados que se generan, para finalmente obtener el polígono de ese espejo de agua que nos interesaba. ¿Qué necesitaríamos aquí? Y vuelvo, insisto, durante todo el webinar voy a insistir en esto, es lo más importante, que usted haga modelos flexibles, no modelos tiesos, no modelos que sirvan para una vez, sino que sirvan para N veces y le sirvan a usted y a otros usuarios. Entonces, parametrizarlo, donde usted va a tener control en el algoritmo de clasificación no supervisada sobre el número de clases que va a usar. 3 clases, 5 clases, 10 clases, 50 clases, a ir aprobando. Y luego, aquí hay un algoritmo intermedio, que los que han trabajado con clasificación supervisada o no supervisada, es un algoritmo interesante que nos permite eliminar agregados. Esa eliminación de agregados se refiere a pequeñas porciones que, si bien representan ese uso específico, esa clasificación específica, no nos interesa.
Entonces podrían ser eliminados indicando un tamaño mínimo en cantidad de celdas. Y bueno, la interfaz que nos genera Sextante nos da de permitir la inclusión del raster y la inclusión de estos dos parámetros. O sea, el raster y el parámetro de número de clases y tamaño mínimo para eliminación de agregados. Aquí hay otro caso que también se los voy a mostrar ahora, que es un caso de un poquito más elaborado. No sé cuántos ingenieros forestales, agrícolas y agrónomos estarán participando el día de hoy, pero este es un caso interesante porque pese a que está definido el ejemplo como bloques de plantación con volúmenes, podríamos hablar de bloques de producción en cualquier otra cosecha, no necesariamente madera. Y entonces la idea principal de este ejercicio es, en función de dos capas iniciales vectoriales como entradas, que serían poligonales de la producción de cada bloque y una red de caminos, poder llegar a determinar la capa que nos va a definir la utilidad o pérdida de ese aprovechamiento. ¿Okay? En función de varios parámetros de entrada, como son los costos fijos, los costos de corta, los costos de extracción y el precio de venta de la madera. Ya lo veremos en detalle en los próximos minutos. Esta sería la interfaz que nos permite parametrizar ese algoritmo. Y por último, el famoso algoritmo que les presenté hace un rato, de cuencas. Aquí está un poquito más bonito, con colorimetría. Y como verán, la interfase que genera Sextante es un poco más compleja, un poco más elaborada, puesto que va a requerir 10 entradas auxiliares para parametrizar todos los algoritmos que se están utilizando de paso. Obviamente, además de las coordenadas de interés y del modelo digital de elevaciones. Bien, la pregunta ahora sí al final. ¿Cuándo vamos a requerir un modelo Sextante? Yo diría que cuando se desee o se defina la conveniencia de concatenar dos o más algoritmos en función de la creatividad. O sea, yo digo, bueno, acabo de aplicar 2, 3, 4, 5 algoritmos, los voy a parametrizar, voy a hacer un modelito. La próxima vez que tenga que hacer esta tarea, no voy a tener que ir a ejecutar esos 4, 5, 6 o 20 algoritmos. Cuando se trate de una tarea o flujo de trabajo repetitivo, o sea, lo que acabo de comentarles, ese es el factor de productividad, porque lo puedo aplicar también sobre lotes, o sea, sobre un montón de capas, aplicar el mismo modelo e irme a hacer otra cosa. No quedarme aquí repitiendo el modelo 20 veces. Entonces vean la secuencia. El modelo me evita, ejemplo, tengo que aplicar 10 algoritmos. Ya el modelo me va a evitar esa tarea cada vez que lo haga. Pero a la vez, ese modelo se lo quiero aplicar a 20 casos. El aplicarlo por lotes me va a evitar no solamente correr los 10 modelos cada vez que los va a sustituir los 10 algoritmos cada vez que el propio modelo lo sustituye, sino correr 20 veces el propio modelo para estos 20 casos que tengo. Entonces, por eso se convierte en una herramienta de productividad. También cuando se requiera documentar un flujo de trabajo extenso, de mediana o alta dificultad, o sea, lo convierte en colaborativo. Podemos ir haciendo por partes el flujo de trabajo para luego hacer un solo modelo. Cuando sea necesario dividir un proyecto, que es muy extenso, o sea, es participativo. Y cuando sea conveniente, o se considere conveniente divulgar, obviamente ya bien testeado, probado, etcétera, un geoprocesamiento, o sea, esa cadena de algoritmos. Se convierte en educativo. Y aquí por último, entonces, para entrar ya en materia directa sobre el SIG, quiero hacer un comentario que por las razones antes mencionadas, las comunidades GBSIG de Costa Rica y Ecuador hemos propuesto la creación de un repositorio de modelos. Esto lo estamos coordinando con el director de la asociación, don Álvaro Anguix, que nos está apoyando en eso. Y estamos definiendo pues todos los protocolos y demás cosas que se requieren para pues, echar adelante una idea de estas. Sí estamos claros en que estos modelos deben de cumplir con los siguientes requisitos, ¿no?
han de ser creativos, productivos, colaborativos, participativos y educativos. Esa es la idea. Y que ambas comunidades pues trabajan estrechamente con la asociación, actualmente diseñando los protocolos que regirán las normas a seguir en cuanto al aporte de esos modelos. Así que todas y todos ustedes desde ahora quedan cordialmente invitados a formar parte de esta interesante iniciativa. Esto es todo respecto a la introducción, a la parte meramente de la presentación. Y entonces en este momento voy a pasar a mostrarles algunas cuestiones interesantes. Voy a comenzar por esta parte. Conocer una librería que tiene más de 300 algoritmos, sobre todo cuando se va a iniciar, ¿no?, a conocer esa interfase, no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. Eso les va a llevar no meses, quizás años, y no se van a dominar todos, además. Hemos ido creando, en este caso, una ayuda bien interesante a nivel de hoja electrónica. Es una aplicación bien sencilla, donde podemos ir orientándonos respecto a cómo trabaja cada uno de los algoritmos. Por ejemplo, si en algún momento tuviéramos una entrada, un parámetro que es un vector y que es una capa específica de puntos, de los 331 tenemos 35 algoritmos. ¿Okay? Si por alguna razón el caso específico que tenemos es un punto, o en este caso no vamos a decir un punto, vamos a decir si en lo que tenemos en específico es determinar las coordenadas de un punto. 13 algoritmos requieren que se defina la coordenada de un punto. ¿Y cuáles de esos, además, están basados en el uso de un modelo digital de elevaciones? De esos 13, 9. ¿Okay? ¿Y qué salidas me da? Estas que están acá. ¿Okay? Entonces, esta hoja electrónica se convierte en una ayuda bien interesante, porque de igual manera, en algún momento, el usuario podría venir y hacer una consulta y decir, bueno, yo sé que los algoritmos de sextante me pueden dar 5 tipos de salida. A mí me interesan los que me van a dar un gráfico en la salida. De los 331, ¿cuántos me dan un gráfico en la salida? Bueno, hay 13 que te van a dar un gráfico. Obviamente dentro de esos 13 están los perfiles. ¿Okay? Perfil según línea de flujo y el perfil longitudinal, además de otros de visibilidad. Bien. Vamos ahora a trabajar bien. El primer modelito que les presenté hace unos minutos fue el de crear una poligonal a partir de una tabla externa. Esa tabla externa... ¿Aló? ¿Aló? Eduardo, ¿estamos bien con la transmisión? Sí, se te oye bien, Gustavo, puedes continuar. Ah, bien, gracias, Álvaro. Muy bien. Vamos a ejecutarlo. No sé, algo está pasando. Algo está sucediendo en la visualización, pero bueno, vamos a ejecutar el modelo. En este caso, vean el modelo corriendo. Tengo que indicar cuál es la tabla externa de puntos y le voy a decir que son los vértices. Luego me dice, o me permite a través de la parametrización, para esta tabla, decir dónde está la coordenada X. Se llama X. Y dónde está la coordenada Y, se llama Y. Eso me permite parametrizar el modelo. La región de salida, voy a decirle que utilice la extensión de la vista. El tamaño de celda para estos efectos no interesa,
puesto que la salida es vectorial. ¿Y en cuál vista va a generar la salida? En esta, de la tabla al polígono, que es en la que estoy trabajando. Y entonces, ahí tenemos el resultado de ejecutar el modelo. ¿Okay? O sea, a partir de una tabla externa que tiene las coordenadas de cada vértice, generamos la poligonal respectiva. Bien, quiero mostrarles aquí el caso de rodales, donde tenemos una capa poligonal de rodales, donde esa capa lo que tiene es el volumen de cada uno de los 6 rodales, volumen en metros cúbicos, y tenemos la capa de caminos, ¿okay? Los caminos de extracción de la madera. Entonces la idea es obtener el raster de la utilidad, o ganancia o pérdida del aprovechamiento de estos bloques de plantación. Voy a ver si me va a permitir visualizar el modelo. Está aquí, para si me permitió que he dicho. Ok. Este es el modelo que nos va a permitir, a partir de 2 capas de entrada, una capa de rodales vectorial y una capa de caminos, determinar la utilidad o pérdida de ese aprovechamiento. Quiero mostrarles aquí los datos de entrada o los insumos que vamos a necesitar o que se requerirían para poder elaborar ese ejercicio. Nos dan datos de costos y precio de la madera en unidades monetarias, diciéndonos que cortar 1 metro cúbico de madera cuesta 2.000 unidades monetarias, que extraer 1 metro cúbico de madera cuesta 14 unidades monetarias por metro de arrastre, que los costos fijos de operación son 600.000 unidades monetarias por hectárea, y que el precio de la madera cuesta a orillas del camino es de 22.000 unidades monetarias por metro cúbico. Eso es información suficiente para que entonces podamos elaborar nuestro modelo. Vean que este modelo básicamente tiene 3 vertientes. Esta primera, esta segunda y esta tercera. ¿Por qué? Porque con esta primera, que son los rodales, nos va a permitir rasterizar los rodales a través del campo de volumen y calcular de una sola vez el precio de la madera. O sea, el precio de venta de la madera. Que esto es lo que podríamos llamar la capa de ingresos totales. De una vez podríamos calcular los precios de corta, que vimos que estaba definido en 2.000 colones por metro cúbico. Ahora, en esta otra vertiente, trabajamos con la capa de caminos, parametrizando los puntos, la equidistancia sobre esas líneas, convertidas en puntos equiespaciados, para aplicar un algoritmo de distancia euclidia. Esto nos permitiría calcular el valor o el costo de extracción. ¿Por qué? Porque el costo de extracción dijimos que era 14 colones por metro cúbico por metro de arrastre. O sea, 14 colones por metro cúbico por cada metro de arrastre. Y esta capa es la que nos va a permitir decir dónde está ese metro cúbico y qué distancia hay a la red de caminos. Y por otro lado, dijimos que teníamos 600.000 unidades monetarias de costos fijos por hectárea. Así que con un algoritmo de un grid constante, ponemos una capa en la cual todas sus celdas tienen el mismo valor que 600.000. Tenemos entonces costos fijos, costos de extracción, costos de corta. Sumados me da los costos totales, que restados a los ingresos totales me da la capa de utilidad o pérdida.
¿Cuáles son los resultados que me arroja ese algoritmo? Pues aquí tenemos, voy a quitar esta capa para que lo vayamos viendo. Tenemos una capa general de precio de madera. Tenemos una capa de costos de extracción. Tenemos una capa de costos de corta. Una capa de costos fijos, que obviamente, recuerden, esta capa, todas sus celdas tienen el mismo valor. Tenemos una capa intermedia que es la distancia euclidia a la red de caminos. Tenemos la capa de rasterización de rodales. Y tendríamos por último la capa de utilidad o pérdida. ¿Ok? Que esta capa, pues para verla mucho mejor, simple y sencillamente le estaríamos aplicando una... Me permiten aquí rápidamente, no lo tenía cargado, pero le aplicamos una leyenda. Ok, entonces aquí tenemos ya con una colorimetría específica lo que hemos definido como pérdida, como utilidad media a baja y utilidad alta y utilidad muy alta. Okay. Esto, quiero hacer un comentario aquí, podríamos definirlo como que lo presente interpolado o no. Aquí sería no interpolado, en cuyo caso no presenta esa degradación entre colores, o interpolado, que es como generalmente se utiliza y se ve más bonito el raster. Aquí tendríamos entonces la capa final, la de utilidad o pérdida de ese aprovechamiento. Y fíjense que conforme vamos pinchando en capas, perdón, sobre la capa en partes rojas, por ejemplo, son valores de pérdida, son valores negativos, y conforme nos vamos acercando los colores amarillo hacia verde, que son los bloques de aprovechamiento que están más cerca de la red de caminos, nos va presentando valores más altos de rentabilidad. Obviamente recordemos que no todo el bloque total tiene el mismo rendimiento. Cada bloque tenía una producción específica en metros cúbicos, por eso sus variaciones. Y en los bloques de mayor producción, vemos que tiene los valores más altos en cuanto más cerca está de la red de caminos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de la utilidad de un modelo de estos? Bueno, pues muchas. Una de ellas podría ser hacer una propuesta de ampliación de la red de caminos, volver a correr el modelo y ver cuánto sería la utilidad total neta. A ver si eso justifica la ampliación de los costos de esa implementación de caminos. Obviamente, repito, habrá participantes en este webinar que son un poco más avanzados y se estarán preguntando, bueno, pero eso puede hacerse mucho más complejo. Claro que sí. Aquí podríamos entrar a utilizar capas dependientes, en donde podríamos definir capas de costos isotrópicos y anisotrópicos, o sea, en función del movimiento de la madera a favor o en contra de la pendiente y todo lo demás, pero insisto en que el objetivo de este webinar es para una introducción al modelado. Pues más adelante podríamos estar implementando un webinar mucho más avanzado en esta materia. Voy a presentarles ahora los otros casos de los modelos. Aquí tenemos una ortofoto. Esta es una porción del campus de la Universidad Earth aquí en Costa Rica, y voy a aplicar aquí el modelito de la retícula, de la grilla. Aquí tengo, vean que he llamado mi primer modelo, mi segundo, mi tercero y mi cuarto modelo, porque quiero irles explicando paso a paso qué es lo que hacemos acá. Vean que el algoritmo que voy a utilizar es el de crear una retícula, una grilla o una malla. Pero voy a parametrizar el tipo de retícula, la distancia en X y la distancia en Y, para luego calcular centroides y luego añadirle coordenadas a ese centroide. ¿Okay? Habíamos hablado al principio de la apariencia del modelizador. Vean las dos pestañas. Aquí puedo definir las entradas.
todos los tipos de entrada y aquí defino todos los posibles procesos que puedo ejecutar. Cada proceso va a estar disponible o no en función de que el propio modelo pueda proveer los insumos que requiere, ¿ok? Que requiere cada uno de ellos. Los que aparecen en gris claro es porque no hay suficiente insumo cartográfico para ser ejecutado. Muy bien, ahora voy a mostrarles ese mismo modelo modificado. Vean que es muy parecido. Lo único que he hecho es que una vez creada la retícula, he filtrado esa capa. De aquí en adelante hacen lo mismo. Calcula centroides de esto y añade coordenadas. Calcula centroides de esto y añade coordenadas. ¿Por qué? Bueno, muchas veces nos interesa crear una retícula, pero si los objetivos de ese estudio, de esos puntos para recolección de información en campo, son de tipo investigativo, muchas veces y estadísticamente se produce algo que se llama efecto de borde. Entonces, en este modelito, simplemente y como ejemplo, he creado la retícula principal y la retícula interna. O sea, eliminando todos aquellos muestreos que pudieran hacerse en la retícula de borde. Les decía, aquí está la parametrización, donde puedo escoger el tipo de retícula, rectángulo. Voy a hacerlos de 1 hectárea, de 10.000 metros cuadrados, lo que implicaría, dado que mi vista está en metros, definir una distancia en X de 100 y una distancia en Y de 100. Y luego, la región de análisis. La región de análisis, ¿cuál va a ser? Va a ser sobre mi ortofoto. ¿Ok? Sobre mi ortofoto. La salida sobre la vista que estoy trabajando. ¿Ok? Y aquí tenemos los resultados de ese modelo. Voy a cambiarle los colores muy rápidamente para que ustedes vean lo que les acabo de explicar. Ok. Esa es la retícula principal. Ok. Y esta es la retícula interna. Esa que está en rojo. Si quieren y me permiten unos segundos, voy a arreglar un poquito esta imagen para que lo podamos ver un poquito más clara. Ok, ahora sí. Muy bien. La retícula en verde es la retícula de cobertura total. Pero queremos eliminar todo lo que es borde. Y por eso hemos generado una retícula interna. O sea, se elimina la retícula de afuera y nos quedamos con los puntos de muestreo que estarían eliminando ese efecto de borde. Supongamos que esto es un campo de cultivo donde hay otros cultivos a la par y no queremos que haya ningún cruce entre los cultivos. Bueno, pero ¿cómo logro hacer eso? ¿Cómo lo logro hacer? Lo logro hacer, y aquí la importancia que les decía del conocimiento que hay que tener, es qué me genera el algoritmo de retícula. Si yo veo su tabla de atributos, veo que hay un campo que me dice si esa retícula creada es de borde o no es de borde. O sea, tiene un valor booleano. 1 es sí, 0 es no. Entonces, eso es lo que me permite. Recuerdan que en el modelo yo hice un filtrado de la capa. Bueno, eso es lo que me permitiría, y lo voy a hacer aquí manualmente, para que vean que al pedirle
que borde sea igual a 1 me da exactamente las que eliminé para crear la retícula interna. Entonces, hay que ser insistente en eso. Por eso les mencionaba desde un principio, hay que conocer un poquito sobre geoprocesos y hay que conocer la librería de algoritmos que vamos a utilizar. Bien. ¿Qué sucede? Voy a eliminar esas capas. ¿Qué sucedería? Bueno, me van a disculpar, miren. Voy a correr de nuevo ese modelo. Voy a correr de nuevo ese modelo para explicarles algo que me salté, que es de suma importancia. Como yo no tengo a la vista la atención sobre las consultas que los participantes están haciendo, no me entero, pero quizás alguno de ustedes ya hizo la pregunta a este respecto. Y les voy a decir qué es. Alguien posiblemente notó, voy a alejar un poquito la vista para que veamos esto. Alguien posiblemente notó y dirá, oye, pero la región de análisis no fue cubierta por la grilla. Bueno, aquí el asunto es muy simple de explicar. La grilla llega hasta acá y hasta acá, y veámoslo en este extremo, para explicarlo, por la sencilla razón de que de la última grilla hacia arriba, la distancia que tenemos son 33 metros, y la grilla tiene un alto de 100, por eso no genera esa grilla para allá. Tampoco se generan hacia la derecha, porque de la última grilla al final de la región de análisis hay 65 metros y el ancho de la grilla es 100, por eso llega hasta aquí. Eso es algo que me había saltado, pero que es importante para tener el concepto de lo que es región de análisis. A lo que iba ahora era a mostrarles la ejecución de este algoritmo, pero de otra manera. ¿Qué tal si lo que nos están diciendo ahora es, y para eso voy a abrir la calculadora del sistema operativo. Mira, no queremos grillas de 100%, o sea, no las queremos de hectárea. Queremos grillas de 2.5 hectáreas. ¿Ok? De 2.5 hectáreas. Cada hectárea tiene 10.000 metros y las queremos de 2.5 hectáreas. O sea, queremos grillas no de 10.000 metros cuadrados, sino de 25.000 metros cuadrados. ¿Qué aplico aquí? Simplemente la fórmula inversa. Si a esto le calculo la raíz cuadrada, voy a tener el largo de cada lado. Entonces copio este valor, ejecuto el algoritmo, lo dejo siempre en rectángulos y aquí lo que hago es que copio ese valor de el lado de la grilla. Vuelvo a indicar acá que la región de análisis va a ser la misma ortofoto que se va a generar sobre esta misma vista. Y ahora tengo la grilla. Aquí está, no le voy a cambiar color ni nada, sino que rápidamente y nada más a través de NavTable voy a verificar que el área de esa grilla, aquí lo ven, es 25.000 metros cuadrados, o sea, 2 hectáreas y media. ¿De acuerdo? Esto se los digo para que nadie se vaya a confundir y bueno, si lo que tengo no es el lado de la grilla, sino el área de cada rectángulo, bueno, muy simple, aplique la fórmula inversa. Largo por ancho me va a dar el área, si voy a utilizar áreas cuadradas, o sea, el mismo largo, mismo ancho, pues simplemente, al ser los dos valores iguales, significa que sería el lado al cuadrado igual al área, así que simplemente la raíz cuadrada del área me va a dar el valor del lado. Muy bien. Voy a mostrarles ahora este caso, que es el caso del modelo grande, para que veamos rápidamente varias cositas. Aquí está el área de los espejos de agua, en esta imagen Landsat.
que la vemos claramente. ¿Se acuerdan que les hablé de un modelito para clasificación? Un modelito muy sencillo. Se los mostré en la presentación y aquí está. Es un modelo bastante sencillo. Si con este modelito tan sencillo como está aquí, logramos hacer cosas como esta. Obtener, ¿lo ven? Igual para este. Obtener las poligonales. ¿Qué me ahorra eso? Para el caso de este lago me ahorra la digitalización de 91 kilómetros del espejo de agua, del borde del espejo de agua. ¿Ok? Y para este otro me está evitando digitalizar nada más y nada menos que poco más de 500 kilómetros de borde, ¿ok? Del espejo de agua. Entonces vean que tiene bastante utilidad. Este es un modelito muy sencillo y bastante simple, y miren los resultados, ¿ok? Para efectos preliminares después podríamos irnos a los bordecitos y demás y ajustar si es que se deseara ese nivel de detalle, pero para efectos preliminares podríamos perfectamente trabajar con esta clasificación no supervisada que nos arroja estos resultados. Ahí veremos si queremos cortar esta parte del polígono, que es el desfogue de este embalse. ¿Sí? De igual manera para este otro. Entonces miren los resultados que nos va a arrojar. Muy bien. Aquí tenemos en la imagen un punto de aforo que es el que nos va a permitir las coordenadas de este punto, es el dato de entrada junto con un modelo digital de elevaciones que me he puesto acá, junto con el modelo digital de elevaciones, para obtener resultados finales como por ejemplo la cuenca aportante. ¿A partir de dónde? A partir de este punto de aforo. ¿Cuál es la cuenca aportante? Aguas arriba. Que nos defina las curvas de nivel de acuerdo a una equidistancia que hemos dado, que nos calcule la red de drenaje, ¿ok? Y que nos calcule además las curvas poligonadas, o sea, las curvas ya no como geometrías de línea, sino como geometrías poligonales. ¿Okay? O sea, podríamos pinchar sobre cualquiera de estas curvas de nivel y obtener entonces para el área que está entre esas dos curvas toda la información que requiramos. Esto nos va a permitir hacer la clasificación o subdivisión de una cuenca en su parte baja, media, alta y saber cuánta área hay, cuál es la altura máxima, media y mínima, igual la pendiente mínima, máxima y media. Porque recuerdan que el modelo luego extrae de la capa de pendientes y de la capa de altitudes, su modelo digital de elevaciones, extrae esos parámetros. Entonces tendríamos acá el resultado de ese modelo. Que como les mostré hace un rato en el rendimiento, no es recomendable, no vamos a gastar 9 minutos corriendo el modelo. O sea, en este tipo de equipo tarda alrededor de 9 minutos ejecutándolo, pero aquí ya he tenido los resultados que genera. Otra cosa importante es la utilización de los modelos de las representaciones de los modelos sombreados, que simplemente tenía desactivadas estas bandas. Okay. Esto rápidamente y para terminar quiero mostrarlo. Fíjense que ver un modelo digital de elevaciones por sí solo no me da como mucha información.
no se me presenta de una manera muy entendible, al menos que ya tenga un poquito de experiencia y sepa que las zonas más claras son las más altas, que las zonas más oscuras son las más bajas, por eso da la impresión y la idea, y además el resultado como cálculo hidrológico de que por ahí es donde fluyen las aguas. Pero si yo pongo un modelo de relieve, veo un poco más claro cómo es esa geomorfología. Y si a ese modelo le aplico un poco de transparencia, puedo entonces ver mucho mejor lo que está sucediendo debajo de él, ¿no? Vean cómo ahora se ve más interpretable los valores del modelo digital de elevación si le pongo un relieve sombreado con cierta transparencia sobre él, cosa que no es tan fácil de visualizar si solo tengo el modelo digital de elevaciones. De igual manera, si lo que tengo es la imagen solamente, pues igual el modelo sombreado nos va a permitir darnos una idea más rápidamente de cómo es el relieve, cuáles son las partes altas, por dónde fluyen las cuencas, subcuencas y flujos superficiales de agua o ríos. Bien. Sabrán que hay mucho más que explicar en esto. Es mucha materia, es algo muy apasionante, y tendríamos aquí pues días de charla y demostraciones sobre diferentes casos de modelos. Los modelos que he presentado, como han visto, han ido desde modelos muy simples, modelos bastante simples, hasta modelos un poquito más elaborados. ¿Okay? La idea, repito, insisto, la idea de este webinar es haber dado una introducción tanto sobre los principios de sextante, su caja de herramientas, forma de agrupamiento de los algoritmos, entradas, salidas y los principios básicos de uso del modelizador, dando énfasis, valga la redundancia, sobre la importancia de parametrizar los algoritmos. De lo contrario estaríamos produciendo pues modelos muy tiesos, ¿no? Modelos que no serían prácticos. Bueno, Eduardo, creo que podemos entrar al periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la participación de todas las personas, tanto de América Latina como Canadá y la parte de Europa. Perfecto, muchas gracias Gustavo por su presentación. Creo que tenemos tiempo para unas 4 o 5 preguntas. La primera es de Ariel Alejandro Díaz acerca de los archivos. Le pregunta si van a quedar disponibles estos modelos. Sí, igual que el año anterior, yo facilitaré la información directamente a ustedes, Eduardo Armando Geo, y a la asociación para que sean puestos en el repositorio. Junto con el video del webinar, voy a poner la cartografía. Mucha de ella es cartografía muy liviana, en realidad la imagen Landsat está en formato comprimido SW y el modelo digital de elevaciones está en formato ASCII, no hay muchos formatos TIFF, y claro que sí, con todo gusto, tanto la cartografía de ejemplo como los modelos, para que comiencen a iniciarse en esta materia. Perfecto, gracias Gustavo por compartir estos archivos con los participantes. La misma pregunta de David Valbuena, si será posible tener acceso a esta hoja de cálculo con los algoritmos. Entonces, la respuesta es sí.
Sí, sí, claro, no, no, igual, la hoja de cálculo es una muy buena ayuda, no creo, bastante, bastante. Como permite los filtros, uno puede llegar bastante fácil a ellos. Perfecto. Otra pregunta de Adrixa Díaz. La pregunta es, ¿se puede crear un algoritmo que permita la edición de una capa vectorial en 3D a partir de otra? Por ejemplo, editar curvas de nivel a lo largo de vialidades donde las curvas deben cumplir el criterio de atravesar perpendicularmente la vialidad. No, mi experiencia hasta ahorita con el modelador, francamente no he llegado a ese nivel y creo que no es posible. O sea, puedo casi que afirmar anticipadamente que no es posible a través del modelizador. Habría que ver si en posteriores desarrollos pudiera existir una herramienta como geoproceso que permita la edición de capas para que sea introducida, introducida en un modelo, cosa que creo que es más sencillo de hacer a través de un script. Pero para eso los expertos en la materia, el compañero Oscar Martínez y el compañero Acevedo, pues tendría mucho más criterio y opinión. Gracias, Gustavo. Una pregunta ahora de José Manuel Salas Ferrer. Si se puede renderizar una ortofoto con un modelo de relieve, es decir, obtener una capa de salida con la unión de la orto con el modelo de relieve. Bueno, si el geoproceso dentro de la librería de algoritmos, ya sea en Sextante, en GRASS, en Saga, existe, puede ser incorporado en el modelo, no le veo ningún problema. Particularmente no lo he hecho, pero si en la librería existe el algoritmo, sí se puede. O sea, a un modelo se puede incorporar cualquier algoritmo que pertenezca a la librería. Perfecto. Ahora una pregunta de Gerardo Cuya. Me pregunta si se puede utilizar como entradas cartográficas una que se encuentre almacenada en una base de datos espacial como Postgres, PostGIS. Sí, porque en la vista, al cargar al cargar las capas, recordemos que tenemos la opción de hacer conexión a bases de datos. Entonces, si esa capa podemos hacerla cargada desde esa dirección. Ahora, recordemos que existe el proceso por lotes, ¿verdad? Eso no entré por cuestiones de tiempo, pero un algoritmo puede ser ejecutado por lotes, o sea, sobre capas que no necesariamente están cargadas, sino que están en un repositorio externo. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, Gustavo, de João Bailón. Pregunta si este proceso de modelamiento serviría en otros casos como para clasificación de suelos y ordenamiento territorial, por ejemplo. Y yo le preguntaría también, Gustavo, en qué otros casos es posible utilizar estos procesos de modelamiento. Bueno, la gama de aplicaciones está en función de uno de los primeros requisitos que mencioné para el repositorio, es la creatividad. Cualquier geoprocesamiento que hagamos a mano, que hagamos a pie con la librería de algoritmos, es factible de convertirse en un modelo. Entonces le respondo al compañero que hizo la pregunta, si lo que tienes es suelos rasterizado, pues claro, puedes hacer la clasificación. Recordemos que la clasificación no necesariamente es no supervisada, puede ser supervisada si de previo hemos definido regiones de interés. Entonces, claro que sí. Estos modelos los he presentado sobre una cuenca específica en Honduras, pero la cualidad de poder reusarse es que cualquier persona la utilice en cualquier imagen, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en España, en Lituania, en Rusia, en Canadá, donde quiera, ¿no? El modelo no puede ser
estricto, riguroso y cerrado de que sirva solo para un caso específico, porque pierde toda su utilidad, ¿no? Dale, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Antes de sus consideraciones finales, me gustaría dar algunos recordatorios para los participantes. Como decía, los archivos estarán disponibles para bajar, para descarga en unos días, el PDF de la presentación, también el video, y los certificados de participación serán enviados por email la próxima semana. La mayoría de las preguntas ya fueron contestadas por Álvaro a través del chat y también por Gustavo, pero algunas de ellas las enviaremos para que Gustavo pueda contestarles por email. Son pocas, unas 10. Perfecto. Les invito a participar en nuestros próximos eventos. Ya tenemos una agenda de webinars en mundogeo.com/webinar y también en el evento Mundo Geo Connect Latinoamérica, que se realizará el próximo mayo en San Pablo, y también en las jornadas de GBSIG en Perú y también en Valencia, que se realizarán este año. También les invito a conocer nuestros cursos online en geoeduc.com. Ya tenemos algunos cursos en español y en la brevedad vamos a lanzar también algunos cursos en asociación con la Asociación GBSIG en portugués. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a la Asociación GBSIG por el apoyo para la realización de estos webinars. También a Álvaro Enguix por la ayuda con las preguntas en el chat. Y a Gustavo por su tiempo para hacernos la sesión de prueba, también por la preparación y la presentación de su ponencia. Y ahora le pido entonces, Gustavo, sus consideraciones finales. Sí, gracias, Eduardo. Pues en primera instancia mi agradecimiento a ustedes en Mundo Geo por la oportunidad, igualmente para la asociación GVSIG, en especial para Álvaro, las felicitaciones por este 10º aniversario y pues igual que los 9 años anteriores, esperamos que sean un éxito estas nuevas jornadas internacionales GVSIG en la ciudad de Valencia, España. Muchas gracias a todos los participantes y adelantarles que en los próximos meses estaremos haciendo la oferta en la plataforma GVSIG Training de un curso sobre el uso del modelador de sextante. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos por su participación y seguimos en contacto. Un abrazo desde Curitiba, Brasil.